Esta clase trata sobre aspectos moleculares de la hiperplasia suprarrenal congénita y también sobre el diagnóstico molecular y su importancia. Bueno, como introducción, sabemos que la hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de trastornos congénitos de la esteroidogénesis suprarrenal en los cuales hay una falla parcial o total de alguna de las enzimas o cofactores que participan en la síntesis de cortisol. Debido a esta secreción inadecuada de cortisol, va a haber una falta de inhibición negativa y se activa la secreción de los factores liberadores hipotalámicos e hipofisarios, CRH y ACTH. Esta secreción continua de ACTH lleva a la hiperplasia de la corteza suprarrenal y a una activación exagerada de las vías metabólicas suprarrenales con la producción excesiva de andrógenos y otros metabolitos intermedios de la síntesis adrenal. Puede estar acompañado de deficiencia de aldosterona, con la consiguiente pérdida de sodio y acumulación de potasio. La disminución del volumen sanguíneo lleva al estímulo de la secreción de vasopresina, la cual activa aún más la liberación de ACTH hipofisaria. Este cuadro, si no es tratado a tiempo, puede llevar a hipoglucemia y deshidratación severas con crisis suprarrenal y muerte. Este es un esquema con las diferentes vías de la esteroidogénesis adrenal. Como sabemos, en la zona glomerulosa se produce la síntesis de aldosterona bajo la regulación del sistema renina-angiotensina, mientras que en la zona fasciculata se produce cortisol bajo la influencia de ACTH. En la zona reticularis se produce la síntesis de andrógenos adrenales, de hidroepiandrosterona, gran parte del cual se sulfata a dehidroepiandrosterona sulfato, siendo la vía principal de síntesis o la vía preferida la vía delta 5. Existe otra vía alternativa o la vía backdoor para la producción de dihidrotestosterona a partir de 17-hidroxiprogesterona sin pasar por dehidroepiandrosterona, androstenediona ni testosterona. Esta vía se describió en primera instancia que se expresa en testículo humano, que tanto es necesaria la vía clásica delta 5 como esta vía para la diferenciación sexual masculina normal. Y posteriormente también se describió que existiría en la adrenal humana. Y por último, más recientemente se describe que en la adrenal humana también se produce un grupo de esteroides carbono 19-11 oxigenados. A partir de esta vía se sintetizan 11-cetotestosterona, que se convierte en 11-cetodihidrotestosterona, ambos potentes agonistas del receptor de andrógenos, con una afinidad similar a la testosterona y dihidrotestosterona. Vamos a comenzar con la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, que es la forma más frecuente de hiperplasia y representa aproximadamente el 95% de los casos. En ausencia de la actividad 21-hidroxilasa, existe deficiencia en la síntesis de cortisol, a veces acompañada de deficiencia en la síntesis de aldosterona y una acumulación de los precursores por encima del bloqueo, principalmente 17-hidroxiprogesterona, que es el marcador bioquímico más importante. Esto lleva a un aumento de la síntesis de los andrógenos adrenales por las distintas vías, por la vía clásica y también por la vía backdoor. Como se puede ver, en este trabajo se describe que los metabolitos urinarios de la vía backdoor, medidos por espectrometría de masa con cromatografía gaseosa, se encuentran elevados en pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa desde el nacimiento. Sin embargo, los metabolitos de la vía clásica no están significativamente elevados antes del primer año de vida. Esto indicaría la importancia de la vía backdoor en la virilización prenatal de los fetos femeninos afectados.
Y por último, existe también clara evidencia de que los metabolitos 11 oxigenados están significativamente más elevados en el suero de los pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa. En este trabajo se midieron por espectrometría de masa en tándem con cromatografía líquida. La pérdida de actividad enzimática es variable y va a depender del tipo de alteración genética que presentan los pacientes. Por lo tanto, el espectro de presentación clínica es un continuo desde alteraciones leves a cuadros más graves, pero a los fines prácticos, la deficiencia de 21-hidroxilasa se divide en tres formas: clásica perdedora de sal y clásica virilizante simple, donde los defectos se expresan ya desde la vida intrauterina. En el caso de las niñas, se presentan con genitales atípicos al nacimiento debido al exceso de andrógenos. Ambas formas clásicas tendrán insuficiencia glucocorticoidea, aunque solo la perdedora de sal sumará también insuficiencia grave mineralocorticoidea. Además, está la forma más leve, no clásica o late onset, con una función enzimática residual que oscila del 20 al 70% de la enzima wild type, y es de presentación más tardía, con una función mineralocorticoidea normal y una función glucocorticoidea reducida, pero compensada a expensas del exceso de liberación de ACTH. El modo de herencia de esta patología es en forma autosómica recesiva. Y bueno, un punto importante es que el fenotipo predominante en los pacientes va a estar determinado por el grado de deterioro enzimático, como decíamos, y a su vez la presentación clínica corresponde al alelo menos alterado, es decir, a la alteración más benigna de ambos alelos. En cuanto a la incidencia, al igual que cualquier patología genética, va a depender de la población analizada. Para las formas clásicas se estima que es de 1 en 13.000 a 1 en 16.000 en población caucásica, mientras que las formas no clásicas son mucho más frecuentes, 1 en 500 a 1 en 100. En el caso de los heterocigotas se va a tratar de portadores sanos y vemos que hay una alta incidencia en la población, de 1 en 90 a 1 en 10. Para la población argentina, de acuerdo al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Pesquisa Neonatal, en el boletín informan desde el año 2006 al 2021 una incidencia de 15.305 para las formas clásicas. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre la estructura del locus CIP21. El gen que codifica para la 21-hidroxilasa se denomina CIP21A2, mapea en el brazo corto del cromosoma 6, en el locus HLA, y está formando parte de un grupo de genes que se han duplicado en la evolución. Dentro de estos genes se encuentran, además del CIP21A2, un pseudogen altamente homólogo con más de un 95% de homología con el gen funcional, que no tiene actividad funcional. Se encuentran también los genes C4A y C4B, que codifican para los factores del sistema complemento, el gen TNXB, que codifica para una proteína de la matriz extracelular, la tenasina X, y su pseudogen homólogo TNXA, además de otros genes. Estas unidades que decimos duplicadas comparten una identidad de secuencia del 98,5% y debido a que se encuentran en el locus HLA, experimentan una tasa de recombinación genética mucho mayor que otras regiones genómicas. La mayoría de las mutaciones inactivantes o variantes patogénicas del gen CIP21A2 son el resultado de dos tipos de recombinaciones entre el gen funcional y su pseudogen homólogo. Estos dos mecanismos se producen como consecuencia de un entrecruzamiento desigual durante la meiosis, lo que va a dar como resultado, por un lado, eventos de conversión génica, es decir, se van a transferir mutaciones deleterias
que normalmente están presentes en el pseudogen, en regiones no homólogas, van a ser transferidas al gen funcional, generando las mutaciones puntuales más frecuentes. Además, existen también variantes patogénicas independientes del pseudogen. En total, hay descritas más de 300 variantes a lo largo de todo el gen hasta el momento. Otra posibilidad es que como consecuencia del mal apareamiento de los cromosomas homólogos es que ocurra ruptura y pérdida de material genético. En este caso, ocurre desde un punto del pseudogen hasta el mismo punto homólogo del gen funcional. Se pierden 30 kilobases, que es la distancia que existe entre ambos, generando la delesión de 30 kilobases, que va a involucrar secuencias del pseudogen, el gen C4b completo y secuencias del gen funcional. Por último, también se puede generar una macroconversión génica con la transferencia de una región grande de secuencias del pseudogen al gen funcional. Como decíamos, entonces existe un grupo de mutaciones puntuales que junto con la macrodeleción y macroconversión corresponden aproximadamente al 85% de los alelos afectados en los pacientes. Estas mutaciones más frecuentes fueron descritas en las distintas poblaciones. En nuestra población vemos que son similares, con algunas pequeñas diferencias, al resto de las poblaciones. En cuanto a la metodología que utilizamos para la detección de las mutaciones, para las mutaciones puntuales, lo hacemos utilizando la secuenciación automática de todos los exones y regiones intrónicas flanqueantes. Para ello, amplificamos previamente al gen completo en 2 fragmentos de PCR con primers específicos. Es importante, debido a la alta homología que existe con el pseudogen, que siempre uno de los primers de los fragmentos de PCR correspondan a las regiones en las cuales no existe homología entre ambos genes. Y esas regiones son el exón 3 o el exón 6. Para la reacción de secuenciación Sanger, lo que se utiliza es el producto de PCR que queremos secuenciar, un primer de la región que queremos secuenciar, los DNTPs y los dideoxi-DNTPs o nucleótidos de terminación, que cada uno va a estar marcado con un fluoróforo diferente, y la Taq polimerasa que realiza la polimerización. Luego, estos fragmentos que se van formando se van a separar en una electroforesis capilar en un secuenciador automático. A continuación, realizamos la lectura de la secuencia. Así es como visualizamos el fragmento secuenciado luego del análisis. Lo que tenemos que hacer es entonces contrastar la secuencia del fragmento con la secuencia de referencia, que la podemos ver en la base, bajar de las bases de datos. Hay programas que nos ayudan a alinear la secuencia del fragmento con la secuencia de referencia, como es este programa que se llama Sexscape. Entonces, cuando encontramos una diferencia con la secuencia de referencia, corresponde a una variante que luego vamos a tener que eh, definir si se trata de una variante patogénica o no. Una vez que encontramos una variante, lo que hacemos es ir a buscar en las bases de datos. Existen muchas bases de datos, algunas que son
poblacionales, por ejemplo, Ginomad. Después tenemos otras que son asociadas a patologías, como por ejemplo OMIM o ClinVar. Y bueno, para este gen en particular tenemos también bases de datos específicas. Si bien esta no está muy actualizada, existe una base de datos con las variantes en el gen CIP21A2. Entonces, si encontramos a la variante en las bases de datos que se asocian a patología, ya podemos clasificarla como patogénica. En el caso de que no la encontramos, lo que hacemos es basarnos en la clasificación o recomendaciones de la ACMG. Las guías ACMG nos dan una serie de criterios que nos permiten clasificar a las variantes en 5 categorías: patogénica, probablemente patogénica; benigna, probablemente benigna; y si no tenemos evidencias suficientes para ninguna de estas 4, nos van a quedar clasificadas como de significado incierto. Los criterios que nos brindan estas guías se basan en el uso y el análisis de las bases de datos, en si existen evidencias sobre la variante en cuanto a predictores computacionales o in silico, si existen ensayos funcionales descriptos y también relacionados a la segregación de la variante en la familia, etc. Para la detección de los grandes rearreglos, es decir, macrodeleciones o macroconversiones, lo vamos a hacer mediante la técnica de MLPA, que es una técnica automatizada y es la técnica de elección para detectar número de copias génicas. Se trata de una hibridización de sondas dependiente de ligación y posterior amplificación en multiplex. En este caso está diseñada con sondas específicas del gen funcional y del pseudogen. Entonces, luego de una hibridación de estas sondas, se van a amplificar todas juntas con una multiplex y luego se van a separar en una electroforesis capilar. En el análisis de los resultados, se basa en que cada pico que se va a separar en la electroforesis va a corresponder a la amplificación de una sonda específica. Luego se comparan el patrón de picos de la muestra del paciente con una muestra control y una diferencia en la altura relativa del pico va a reflejar un cambio en el número de copias detectado por la sonda. Así es como lo visualizamos luego del análisis. De esta forma es como visualizamos. En color azul están esquematizados los fragmentos del paciente y en color rojo un control normal. Las flechas verdes nos están mostrando que la sonda correspondiente al exón 1 y al exón 3 del paciente tiene menor dosis del gen funcional, mientras que las flechas celestes muestran cómo las ondas correspondientes al pseudogen tienen más dosis que el control. Esto nos estaría indicando que estamos en presencia de una conversión de secuencias del pseudogen al gen funcional que involucran hasta el exón 3. Existe una alta correlación genotipo-fenotipo en este gen de acuerdo a las diferentes mutaciones que presentan los pacientes. En un extremo se encuentran aquellas mutaciones más severas, en las cuales, como consecuencia de las mismas, la actividad residual de la enzima va a ser nula y se van a asociar con la forma más severa perdedora de sal. En el otro extremo, aquellas mutaciones en las cuales la actividad residual varía de un 30 a un 50%, se van a asociar con la forma no clásica. Y existen un grupo de mutaciones de severidad intermedia en las cuales está muy disminuida la actividad residual, pero puede llegar hasta un 5%, y estas se van a asociar con la forma
virilizante simple. Como decíamos, la correlación es muy alta, eh, pero en estas últimas mutaciones, que son las de severidad intermedia, es donde existe cierto grado de variabilidad fenotípica. Debido a las características que venimos mencionando de este gen, hace que sea muy compleja la genotipificación. Y a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. De la misma manera que decíamos que es frecuente que ocurra de lesiones génicas, también pueden ocurrir duplicaciones génicas por el mismo mecanismo. Y bueno, está descrito que en presencia de una de las mutaciones más frecuentes para las formas clásicas, que es Q318X, es una mutación que se asocia con formas severas, también puede estar presente en un alelo que además presenta duplicación del gen funcional. Es decir, estos alelos, a pesar de tener una mutación severa, al tener una doble copia del gen funcional, se va a transformar en un alelo sano. Y bueno, está reportado que se encuentra con relativamente alta frecuencia en la población general. Esto puede conducir a errores de genotipificación de forma frecuente. Otro ejemplo es, como habíamos visto, la delación de 30 kilobases más frecuente que presentan los pacientes se va a asociar también con una forma severa de la patología. Pero a su vez, cuando se ocurre esta deleción, se va a formar un híbrido en el cual las secuencias del pseudogen van a reemplazar al gen funcional. El punto de corte de este híbrido puede ser variable y están descritos casos en los que este punto de corte se encuentra muy hacia el extremo 5' del gen funcional, con lo cual algo de actividad residual tiene este híbrido y bueno, a pesar de tener una deleción de 30 kilobases, se va a asociar con formas más leves, en realidad con formas intermedias entre formas clásicas y no clásicas. Por lo tanto, es muy importante también determinar el punto de corte de la deleción. Otro ejemplo es con respecto a la mutación puntual más frecuente en las formas no clásicas, que es la mutación B281L, que se encuentra en aproximadamente el 60% de los alelos en los pacientes con la forma no clásica. Pero también esta mutación puede estar asociada en el mismo gen con una segunda mutación que es una mutación intrónica que genera un splicing anómalo, es decir, se trata de una mutación severa. Con lo cual, en este caso, este alelo, ¿sí?, va a asociarse con un fenotipo de forma clásica. Otro punto importante es el tema de las tecnologías de nueva generación, la secuenciación por NGS, que como sabemos está ampliamente utilizada en la actualidad. Bueno, en este locus, dadas las características, no sería una metodología de elección porque estas técnicas involucran la fragmentación en primera instancia del ADN en fragmentos pequeños que luego se van a alinear con la secuencia de referencia. Y dado que este locus hay genes con alta homología y muy polimórficos, hace que puedan ocurrir errores en la alineación, tanto como falsos positivos o falsos negativos. Con lo cual, decíamos, no es una metodología de elección, a menos que se la utilice utilizando estrategias específicas para poder sortear esta dificultad. Por último, existe descrita una deleción de genes contiguos en la cual la deleción más frecuente en el gen CYP21A2 se extiende e involucra también un gen que se encuentra al lado, que es el gen TNXB. Este gen codifica para la tenasina X, que es una glicoproteína de la matriz extracelular, y cuando se encuentra afectado, se asocia al síndrome de Ehlers-Danlos.
Este síndrome comprende un grupo de patologías del tejido conectivo y se caracteriza por hiperextensibilidad en la piel, hipermovilidad de las articulaciones, dolores articulares crónicos e incluso alteraciones cardíacas, entre otras sintomatología. Con lo cual es importante poder determinar cuando, en presencia de la lesión de 30 kilobases, si se llega a involucrar también y estar en presencia de una deleción de genes contiguos. Bien, entonces volviendo al tipo de mutaciones que existen en este gen, las podemos agrupar en tres grupos: severas, moderadas y leves. En el caso específico de los pacientes con la forma no clásica, existen dos genotipos posibles. El genotipo 1, que tienen ambas mutaciones leves, y el genotipo 2 es que tienen en un alelo una mutación leve y en el otro alelo una severa o moderada. Y como decíamos, siempre la que se expresa en el fenotipo es la más leve. Nosotros determinamos en un grupo de pacientes con forma no clásica los genotipos de los mismos y vimos que el 50% de estos pacientes tenían una mutación severa. Esto está de acuerdo con lo publicado en la bibliografía. Entonces, es importante en estos pacientes tener la genotipificación antes de la planificación familiar para poder hacer un correcto asesoramiento genético, ¿sí? En general lo que se hace es estudiar al paciente y en el caso de que tenga una mutación severa, en el momento de planificar un embarazo, se recomienda el estudio de la pareja para determinar si es portador o no de una mutación severa y así poder evaluar el riesgo de tener un hijo con la forma clásica. Ahora vamos a referirnos a la pesquisa neonatal para hiperplasia. Sabemos que es obligatoria en nuestro país desde el año 2006 por ley nacional y al ser un método de screening debe ser confirmado por un test diagnóstico. La pesquisa para hiperplasia se realiza a partir de la cuantificación de 17-hidroxiprogesterona en sangre seca en papel de filtro. Esta determinación es muy sensible, pero ofrece la dificultad de tener un bajo valor predictivo positivo, es decir, alta tasa de falsos positivos. Es por ello que las guías recomiendan la inclusión de test de segundo nivel con métodos más específicos para reducir los falsos positivos en la detección. Se propone la utilización de métodos de medición de esteroides más específicos. Uno de los propuestos es la espectrometría de masa en tándem acoplada a cromatografía líquida. Y la otra metodología propuesta es la genotipificación. La utilización de estas pruebas de segundo nivel lo que hacen es, decíamos, reducir los falsos positivos y están enfocados a evitar las recitaciones de un número importante de recién nacidos que finalmente van a ser no afectados, lo que aumenta los costos y también la consiguiente ansiedad en las familias. Y por otro lado, podrían evitar o acotar los tiempos de diagnóstico sin solicitar una nueva muestra. Es por ello que en nuestro laboratorio desarrollamos la metodología para realizar la genotipificación directamente en la misma muestra de la pesquisa neonatal, es decir, se extrae y se purifica el ADN directamente de la tarjeta y luego se analiza por secuenciación y MLPA para la detección de las mutaciones. Aquí tenemos esquematizado los lineamientos del algoritmo que se utiliza en la pesquisa neonatal. A partir de la muestra derivada de la maternidad, se analiza en el laboratorio de pesquisa neonatal y en aquellos casos con pesquisa elevada por encima del valor crítico, se cita al paciente para una confirmación en suero junto con la evaluación clínica.
se hace un seguimiento y posteriormente se solicita un estudio molecular confirmatorio. Hay varios trabajos que proponen realizar en la misma muestra de la pesquisa neonatal con valores elevados la genotipificación. La verdad es que todavía no existen trabajos a gran escala para poder evaluar con precisión el verdadero costo-beneficio. En nuestro caso, dado que la otra metodología propuesta, decíamos, es el masa-masa, y como sabemos requiere de un equipamiento específico que actualmente no está disponible en la mayoría de los centros a nivel diagnóstico, nosotros, como contamos con la metodología para la genotipificación, lo estamos implementando y con muy buenos resultados. Bueno, en esta diapositiva les muestro los resultados de los estudios moleculares que realizamos en muestras de pesquisa elevadas en el último año. De 23 muestras que recibimos, vemos que 6 resultaron negativas, sin mutaciones, es decir, no se confirmó el diagnóstico. La mayoría de estos corresponden a casos en los que por distintas causas no se pudo realizar la confirmación en suero y se tuvo que comenzar con tratamiento, por lo que en estos casos la biología molecular resulta muy importante para llegar a un diagnóstico definitivo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico prenatal. Como sabemos, el tratamiento prenatal con dexametasona en embarazos de riesgo ha sido utilizado durante mucho tiempo con el objetivo de disminuir la virilización de los genitales externos en los fetos femeninos afectados con la forma clásica. Este tratamiento presenta controversia y ha sido muy discutido principalmente por razones de seguridad, ya que debe ser iniciado antes de la semana 6 o 7, es decir, antes de que ocurra o de que comience la virilización para que sea efectivo. Es decir, que 7 de cada 8 embarazos estarían siendo tratados con dexametasona sin tener ningún beneficio o efecto positivo. Entonces, a manera de resumen, si miramos los efectos positivos del tratamiento prenatal con dexametasona en fetos masculinos y femeninos no afectados, vemos que no hay ningún efecto positivo. Sin embargo, hay estudios que describen efectos en la cognición, memoria, neurocognitivos, que es más pronunciado en las niñas. También hay trabajos que describen diferencias en los niveles de insulina y de los lípidos en sangre. Incluso hay estudios que encuentran probables efectos de metilación o de imprinting y efectos específicos a nivel del ovario. Para el tratamiento prenatal en niñas afectadas, la situación es claramente diferente, ya que tenemos el efecto positivo en la disminución en la virilización de los genitales externos, como se puede ver en este trabajo que es de María New, en el cual analiza el grado de virilización en pares de hermanas tratadas y no tratadas con dexametasona. Sin embargo, los efectos en la memoria y neurocognitivos, como los otros efectos observados en el grupo de no afectados, tratados a corto plazo, también han sido observados incluso en mayor medida en los fetos femeninos que fueron tratados durante toda la gestación. Bueno, por lo que un balance de pros y contras se puede hacer en este grupo de niñas tratadas. Una forma de evitar los efectos adversos sería si contamos con la posibilidad de detectar el gen SRI en ADN extraído, ADN libre extraído de plasma materno proveniente de las células fetales en estadios lo suficientemente tempranos en la gestación, y eso nos permitiría evitar el tratamiento prenatal en los varones. Esto se está realizando en algunos centros, especialmente en Francia. Esta es una publicación del seguimiento de 10 años de tratamiento usando la determinación del gen SRI
fetal en plasma materno y muestran cómo el número de varones no tratados aumentó de un 38 a un 90%. Si es posible la genotipificación antes de la semana 6 de gestación, entonces también es posible evitar el tratamiento en las mujeres no afectadas. Esto es un análisis extremadamente complejo. En este trabajo ha sido realizado usando secuenciación masiva o de nueva generación en ADN libre de células fetal y haciendo un análisis con marcadores polimórficos para discriminar el ADN fetal del ADN materno, pero bueno, aún no está disponible en la práctica clínica general, por lo que es un tema en el que se continúan haciendo estudios para encontrar la mejor estrategia. Por todo lo anteriormente visto, las guías recomiendan continuar considerando a la terapia prenatal como experimental con todas las precauciones que esto significa. Bueno, para ir cerrando, les quería contar un caso que tuvimos en el hospital. Valentín, que actualmente tiene 21 años, llega con una pesquisa patológica y estudios compatibles con hiperplasia de forma no clásica. Se realiza el estudio molecular y se encuentra en el alelo materno una mutación que se asocia con la forma clásica y en el alelo paterno una que se asocia con la forma no clásica, con lo que se confirma el diagnóstico de hiperplasia forma no clásica. 21 años después llega la consulta de un tío materno por el nacimiento de Isabela, una niña con genitales atípicos. Aquí a este tío se lo había asesorado en su momento para que se hicieran el estudio molecular para recibir asesoramiento genético, pero nunca lo hicieron. Bueno, relata que ante el nacimiento de la bebé, recuerda enseguida las recomendaciones que se le habían dado y bueno, finalmente se hace el estudio molecular en esta bebé y se constata que tiene un genotipo compatible con la forma clásica. Es decir, bueno, este es un claro ejemplo de la aplicación para el consejo genético del estudio molecular. Bueno, y en la última parte de la clase vamos a ver un poquito el diagnóstico molecular en otras formas de hiperplasia. Vamos a comenzar con la deficiencia de 11-beta hidroxilasa. Como sabemos, cuando hay un bloqueo a nivel de esta enzima, se va a ver afectada la síntesis de cortisol y nuevamente va a haber una acumulación de los metabolitos por encima del bloqueo, principalmente 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona. Esta acumulación de metabolitos va a llevar a un aumento en la síntesis de andrógenos adrenales, ya sea por la vía clásica y también por la vía backdoor o no clásica. Y a diferencia de la deficiencia de 21-hidroxilasa, no va a haber un aumento o una activación en los metabolitos 11 oxigenados. Estos pacientes también presentan una profunda virilización al nacimiento, los fetos femeninos afectados, lo cual nuevamente refuerza la importancia de la vía backdoor en la virilización prenatal. La deficiencia de 11-beta hidroxilasa se considera la segunda causa más frecuente de hiperplasia. Sin embargo, esto es solamente cierto en Israel, donde es muy frecuente, mientras que en el resto del mundo tiene una incidencia menor a 1 en 100.000 nacimientos, es decir, es una enfermedad muy infrecuente. El gen que codifica para esta enzima es el gen CYP11B1 y está localizado en el cromosoma 8 y aproximadamente a 40 kilobases se encuentra un gen parálogo que es el gen de la aldosterona sintetasa o CYP11B2 y el modo de herencia es autosómica recesiva.
Existe un gran número de mutaciones inactivantes descriptas a lo largo de todo el gen. Hasta el momento hay más de 100 mutaciones reportadas en las bases de datos. Además, también ha sido descrito un gen quimera sin función 11-beta hidroxilasa que se genera como consecuencia de un mal apareamiento de los cromosomas durante la meiosis. Mediante ensayos in vitro, ha sido demostrado que este híbrido posee actividad de 11-beta hidroxilasa, pero como se trata del gen estructural CYP11B1 bajo el control del promotor de la aldosterona sintetasa, lo que se cree es que el promotor CYP11B2 no funciona en la zona fasciculata, que es donde se sintetiza exclusivamente cortisol, y por lo tanto no se expresa. Bueno, en este cuadro se muestran el fenotipo clínico y de laboratorio de 3 pacientes con deficiencia de 11-beta estudiados, 2 de ellos varones y una niña. En el caso de los varones, se presentaron con pubertad precoz periférica, uno a la edad de 7 años y otro a los 3 años, y la niña se presentó con genitales ambiguos, Prader 4 al nacimiento. Bueno, como podemos ver, los marcadores bioquímicos estaban elevados, 11 desoxicortisol y 17 hidroxiprogesterona. Una de las características diferenciales en los pacientes con deficiencia de 11-beta con respecto a la deficiencia de 21-hidroxilasa es la presencia de hipertensión arterial que se reporta con una prevalencia de un 60 a un 70% de los pacientes con deficiencia de 11-beta y en general es de presentación temprana. La causa de esta hipertensión se cree que es por los efectos mineralocorticoideos de la acumulación del exceso de 11-desoxicorticosterona. Y como podemos ver, en los 3 pacientes la presión arterial fue normal. Entonces se inició el tratamiento con hidrocortisona y los 3 presentaron una buena respuesta clínica. El abordaje molecular del estudio del gen CYP11B1 es a través de la secuenciación automática de todos los exones y regiones intrónicas flanqueantes. Entonces, acá tenemos los resultados de la secuenciación en la familia 1. Como podemos ver en el caso índice, detectamos 2 mutaciones puntuales, 2 mutaciones missense, es decir, cambio de un aminoácido por otro. Y cuando fuimos a estudiar en las bases de datos, encontramos que ninguna de ellas estaban reportadas como causante de patología. Estudiamos a los padres y bueno, pudimos ver la segregación de los alelos, es decir, que el paciente se trataba de un heterocigota compuesto. Posteriormente se estudió un hermano menor y también presentó ambas mutaciones. En el caso de la familia 2, estudiamos al caso índice y encontramos 2 mutaciones puntuales, mientras una de ellas, la R374Q, la encontramos descripta como causante de patología en este gen. Y bueno, y la otra era la misma que habíamos encontrado en la familia 1. Nuevamente, la segregación de los alelos nos permitió determinar que se trataba de un heterocigota compuesto y al estudiar un hermano encontramos que era portador de una de las 2 mutaciones. En el caso de la familia 3, encontramos en la paciente 3 variantes. Cuando fuimos a estudiar a los padres, bueno, en este caso solo teníamos disponible a la madre y la ausencia de las 3 variantes en muestra de la madre, junto con la presencia de una de las variantes, la que está en el exón 1, que es R43Q en estado homocigota, en la niña, nos hizo sospechar la presencia de una delesión.
Para investigar la presencia de un gen híbrido o quimera, diseñamos una estrategia de primers mixta, utilizando primers específicos del gen CIP11B1 y CIP11B2. Y encontramos que en la paciente, además de la presencia del fragmento de amplificación con los primers específicos de CIP11B1, también hubo amplificación del fragmento con los primers CIP11B2, CIP11B1. Mediante secuenciación de este fragmento, pudimos determinar que el gen quimera tenía un punto de unión que se encontraba a finales del intrón 2 y principios del exón 3. Y bueno, finalmente también pudimos amplificar ese mismo gen quimera en muestra de la madre, lo que nos confirmó que la paciente era heterocigota compuesto para una delesión en el alelo materno y 3 variantes en el alelo paterno. Dentro del grupo de variantes encontradas en estos pacientes, había 3 variantes missense que no las encontramos descriptas como causantes de patología. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en las bases de datos poblacionales si se encuentran descriptas con una alta frecuencia, lo que nos haga suponer que son polimorfismos, y no fue el caso de ninguna de estas 3. Y bueno, a continuación aplicamos la clasificación ACMG. Dentro de esta clasificación, como les contaba, se encuentran los análisis in silico, es decir, las herramientas informáticas que predicen patogenicidad. Y bueno, acá les quería mostrar cómo en muchos casos, para algunas variantes, estos resultados pueden ser discordantes de acuerdo a las diferentes herramientas que uno utiliza. ¿Sí? En el caso de la variante R453W, vemos que todos los ensayos nos predicen como patogénica, mientras que los resultados son más variables para las otras 2 variantes. Bueno, en el caso de estas variantes, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar ensayos de actividad enzimática in vitro a través de células COS7 transfectadas y midiendo la conversión de 11-desoxicortisol a cortisol. Bueno, nuestros resultados muestran que para las variantes R453W y L407F se suprime completamente la actividad enzimática, lo que correlacionó con el fenotipo clínico clásico encontrado en los pacientes, mientras que para la mutación R138C vemos que hay una inactivación parcial en la actividad enzimática y, de manera similar a las deficiencias parciales de 21-hidroxilasa, este paciente presentaba un fenotipo, era un varón con un fenotipo intermedio similar a una forma virilizante simple. Y bueno, este es un esquema de la estructura 3D de la proteína, donde se puede ver cómo las diferentes variantes se encuentran localizadas en sitios importantes para la actividad enzimática, como es cerca del grupo hemo. Por último, vamos a pasar a la deficiencia de 3-beta-HCD, que es extremadamente infrecuente. Se estima que tiene una incidencia de 1 en 1.000.000 de nacimientos. En ausencia de actividad 3-beta-HCD, va a haber una deficiencia en la síntesis de cortisol y de aldosterona y la acumulación de los precursores de la vía delta 5, principalmente de hidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona sulfato. Las cantidades relativas de 17-hidroxiprogesterona, delta 4 y testosterona en estos pacientes se explican por la conversión a través de la 3-beta-HCD en los tejidos periféricos. Y esto se explica porque en humanos existen 2 enzimas codificadas por 2 genes diferentes en el cromosoma 1 que poseen muy alta homología y diferente expresión
el gen 3-beta-HCD tipo 1, que se expresa en tejidos periféricos, y el gen 3-beta-HCD tipo 2, que se expresa en glándulas suprarrenales y gónadas. Entonces, los pacientes con deficiencia de 3-beta-HCD presentan mutaciones en el gen 3-beta-HCD tipo 2 y existen alrededor de 60 mutaciones descriptas hasta el momento en este gen. Bueno, entonces presentamos el caso de una niña de 7 meses con cariotipo 46XX. Al examen genital presentaba vello pubiano Tanner 2-3 con un clítoris aumentado de tamaño de 2,8 por 1 centímetros, 2 orificios y gónadas no palpables. Por la ecografía se pudo constatar glándulas adrenales aumentadas de tamaño con útero y ovarios normales. Bueno, como podemos ver, el resultado del laboratorio presentó progesterona, testosterona, 17-hidroxiprogesterona y delta 4 elevadas, un cortisol bajo, ACTH elevada y renina también elevada. Pero lo más característico en esta paciente fue un aumento muy marcado del sulfato de hidroepiandrosterona, lo que hizo pensar en una deficiencia de 3-beta-HCD. Entonces, para confirmar el diagnóstico de deficiencia de 3-beta-HCD, se secuenciaron todos los exones y regiones intrónicas flanqueantes del gen HCD3B2 y encontramos una variante homocigota que genera un cambio aminoacídico en el codón 250, glicina 250 valina. Cuando estudiamos a los papás, por un lado se pudo constatar que había en la familia consanguineidad en ambos padres y bueno, cuando fuimos a las bases de datos encontramos que no se encontraba descripta en las diferentes bases de datos poblacionales. Bueno, al analizar la posición del residuo donde se encontraba la variante, pudimos ver que se localizaba en el dominio de unión al sustrato de la enzima y que es donde se localizan la mayor cantidad de las mutaciones para este gen. Nuevamente aplicamos varios ensayos in silico para predecir el efecto deleterio de esta variante y bueno, en este caso todas las herramientas utilizadas nos predecían a esta variante como con efecto deleterio. Acá, como podemos ver, el residuo 250, que es donde se encuentra la variante, vemos que se encuentra conservado entre las diferentes especies y bueno, esto nos está indicando que se trataría de un residuo importante para la actividad de la enzima. Bueno, en el caso de esta variante, se pudo realizar en nuestro laboratorio ensayos funcionales. En primera instancia, se realizó un ensayo de colocalización en células COS7 transfectadas para la wild type, como también para la variante, y se vio que ambas colocalizaban con un marcador de retículo endoplásmico que está esquematizado en rojo. Es decir, esto indicaría que la mutación no tiene un efecto en la localización intracelular de la proteína mutante. Y posteriormente también se realizaron ensayos de actividad enzimática en células COS7 transfectadas, midiendo la conversión de pregnenolona a progesterona y de hidroepiandrosterona a delta 4 androstenediona. Como podemos ver, en ambos casos, la actividad de la variante se vio afectada, disminuyendo a aproximadamente un 30% de la actividad residual de la enzima wild type. Por último, también se hizo un estudio in silico de modelado proteico y bueno, se pudo llegar a determinar que aparentemente la presencia de la mutación podría estar alterando la interacción con el cofactor NAD.
Bueno, entonces, finalmente, como a modo de resumen, el diagnóstico genético es importante, como veíamos recién, para el diagnóstico de portadores dentro de una familia donde existe un caso afectado. También para el diagnóstico de portadores, ver sus formas no clásicas en aquellos casos en los que la prueba de CTH no resulta muy clara. Por supuesto, para el consejo genético, en las formas no clásicas, por la posibilidad de tener una mutación severa, para diagnosticar el síndrome de genes contiguos o síndrome de Ehlers-Danlos, como apoyo en la pesquisa neonatal y, bueno, también para ser utilizado en diagnóstico prenatal no invasivo. Muchas gracias.